Muy buenas noches, queridos hermanos. Les saludo desde acá, desde el archipiélago de Chiloé, deseando que estén todos ustedes bien. Vamos a seguir con el libro de Hebreos, el capítulo número 3. Vamos a leer desde el versículo 1 para tener todo el contexto y vamos a leer hasta el verso 6. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hasta ahí vamos a leer. Ya hemos visto en los capítulos anteriores, el capítulo 1 y el capítulo número 2, la superioridad de Cristo en dos aspectos. En el capítulo 1, la superioridad del Señor Jesús sobre los ángeles que trajeron la ley y la entregaron a Moisés. Los destinatarios de este libro, los hebreos, pensaban que los ángeles eran muy importantes y superiores a Jesús, que murió crucificado, lo despreciaban. También hemos visto en el capítulo número 2 que el Señor Jesucristo es superior a Adán. Adán fracasó y trajo la ruina a toda la raza humana y perdió el honor que Dios quería de ponerlo como Señor sobre toda la tierra. Cristo se hizo hombre para recuperar esa gloria perdida. Y ahora veremos la superioridad sobre Moisés. Ya vimos en el versículo número 1 que el autor nos invita a contemplar a este que tiene mayor gloria, porque dice: hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. La segunda vez que menciona a Cristo como Jesús, ¿ya? Cristo es el nombre de él como Mesías, pero Jesús es su nombre humano. Y al mencionar estos dos títulos del Señor Jesucristo, el autor quiere llevarlos a meditar en la superioridad de él como aquel que vino a este mundo y que fue constituido en la casa suya. Vamos a ver ese tema hoy día, ¿ya? Y Moisés realmente era admirado por los judíos. Él era profeta, era patriota, era guerrero, era legislador, todo en uno, ¿ya? Más de lo que Lutero es para Alemania, por ejemplo, o de lo que Napoleón es para Francia, o más de lo que la reina Isabel es para Inglaterra. Realmente los judíos admiraban a Moisés, y el autor de este libro, con gran delicadeza, no rebaja a Moisés, habla realmente de la fidelidad de Moisés y compara sus oficios, como lo vimos en el versículo número 1, el oficio del Señor respecto a Moisés como enviados. La palabra apóstol significa enviados, o también significa embajador. Ambos eran embajadores de Dios delante del pueblo y tenían un cometido. Y veremos aquí que Cristo es superior al siervo Moisés, ¿ya? Aun cuando ambos fueron fieles, el versículo 2 dice:
el cual el Señor es fiel al que le construyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. El autor de este libro no desconoce realmente que Moisés fue fiel en la casa de Dios. También el Señor Jesucristo ya lo dijo en el capítulo número 2, versículo número 17, cuando dice que él, como sumo sacerdote, fue fiel en lo que respecta a Dios. Y Moisés indudablemente fue un siervo fiel en la casa de Dios. Y eso es una cita del libro de Números, leámoslo, el libro de Números, en el Antiguo Testamento, capítulo número 12, en el versículo número 7, dice, cuando murmuró Aarón y María murmuraron contra Moisés, y aquí Dios les está diciendo que él a los otros profetas les habló por visiones y sueños, y en el verso 7 dice, en Números 12:7, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Ahí está hablando de la fidelidad de Moisés en mi casa, dice el versículo número 7. Sin embargo, a pesar de que Moisés fue fiel, hay una diferencia con respecto al Señor Jesucristo, y es lo que el autor de este libro intenta hacernos ver, como lo intentó hacerlos ver para los destinatarios de este libro. Y para poder entender esto, tenemos que entender el pensamiento judío. Esto es lo difícil que tiene el libro de Hebreo. ¿Qué es lo difícil que tiene el libro de Hebreo? Que hay que pensar como judío. Y Moisés realmente, si tuvo su fidelidad y su honor, Jesús tiene una mayor gloria que él. Volvamos a Hebreos, en el capítulo 3 y en el versículo número 3 dice, porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno el Señor Jesús, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. ¿Ya? Y vamos a ver tres sentidos en que el Señor Jesús tuvo mayor gloria que Moisés. El primer sentido que vamos a ver es que el Señor tiene mayor gloria que Moisés porque el Señor es constructor de la casa. Vamos a ver en segundo sentido que el Señor Jesús tiene mayor gloria porque es el Hijo en su casa. Y vamos a ver en tercer lugar que el Señor Jesús tiene mayor gloria porque Él es la culminación del propósito que tenía Dios de una casa que reflejara su permanencia y su gloria. Ahora, como les dije, debemos pensar como judíos. ¿Qué es lo que es esto de casa? Uno lee estos pasajes y a qué se está refiriendo como casa. El término casa en la mentalidad judía tiene que ver con un lugar donde un padre preside y gobierna. Y también tiene que ver con una familia donde él está dirigiendo como padre y esa familia alrededor suyo. Así fue lo que Dios le prometió, por ejemplo, a David, ya que el descendiente de David, que iba a ser Salomón, iba a construir un lugar, una casa. Pero también que esa casa iba a ser una familia en que a través de ellos Dios iba a gobernar. Si quieren me acompañan, vamos a segunda de Samuel, capítulo número 7, en el versículo número 13, hablando de el descendiente de David, le dice en el verso 12, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Verso 13, él edificará casa a mi nombre
y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí el concepto de casa es un lugar donde Dios va a reinar. Tiene que ver con ese concepto en primer lugar. No tanto un edificio, de hecho Salomón construye el templo, pero no es tanto el templo, edificio, sino es un lugar de gobierno de un padre. Versículo número 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí hay el concepto de casa, de trono y de reino. Y es un propósito que tenía Dios para la nación de Israel. Entonces, el término casa de Dios es la familia de Israel. ¿Ya? Si usted quiere anotarlo ahí, el concepto de casa de Dios en el que Moisés sirvió tiene que ver con la familia de Israel. ¿Ya? Ahora, a diferencia de esa casa, volvamos a Hebreos, capítulo número 3, en el versículo número 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Aquí hay otra casa, que no es Israel. Esta casa en la cual Cristo está es la iglesia. Vamos a leerlo esto aquí en el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo, capítulo número 3, el versículo número 15. Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y no se refiere a una iglesia local, no se refiere al edificio, sino se refiere a las personas. Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Les vuelvo a repetir, el concepto casa de Dios, tanto para Israel como para la iglesia, no es un edificio, sino las personas bajo la doctrina de Dios para Israel, bajo la doctrina de Cristo para la iglesia. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe de este tema, dice en la carta a los Efesios, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios vive en los creyentes y habita corporativamente también cuando nos reunimos como iglesia. ¿Ya? Entonces, ya tenemos claro qué es el concepto casa. No se refiere a un edificio, se refiere a una familia, se refiere a personas. En el tiempo de Moisés, Israel. En el tiempo de Cristo, la iglesia. Ahora veamos los tres aspectos en que Cristo es superior a Moisés. Él tiene mayor gloria como constructor de la casa. Volvamos al versículo número 3, porque dice en el verso 3 de Hebreos 3, dice, porque tanto mayor gloria que Moisés, estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Aquí nos está diciendo el autor que el que hizo la casa de Israel es Dios, verso 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y siempre que Dios hace algo, lo hace por las manos del Hijo, como lo vimos ya en el capítulo número 1 de este libro. Ahí en el versículo número 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Hijo es el creador de todo. El Hijo hizo a la nación de Israel y el Hijo hizo a la iglesia. ¿Se fijan? ¿Quién es el constructor de todo? ¿Quién es el que hace todas las cosas? ¿Quién es el que hizo y tiene mayor honra que Moisés? El Hijo. ¿Y por qué? Porque Él es el creador de Israel y el creador de la iglesia. Ambas casas las hizo Cristo. Por ejemplo, en Isaías,
Respecto de Israel, Isaías 43:1, dice el profeta: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y aquí dice que Jehová hizo a Israel, pero siempre Jehová ocupa las manos del Hijo. Por eso dice también el versículo número 21, en el verso 21 de Isaías 43, dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. ¿Ya? Ahora, en respecto a la iglesia, en Mateo capítulo 16, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo es el que formó a la nación de Israel porque Dios se lo comisionó. Cristo es el que hizo al pueblo de la iglesia porque Él murió por ella y resucitó por ella. ¿Ya? Moisés entonces fue siervo en la casa de Israel, pero no fue su constructor. En ese sentido, no tiene más gloria que el Hijo. El Hijo tiene mayor gloria que Moisés. En segundo lugar, Jesús es el Hijo sobre su casa. Mire, volvamos a Hebreos, capítulo número 3, en el versículo número 5 y 6. Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. Se está refiriendo a Israel, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, se está refiriendo a la iglesia, la cual casa somos nosotros. ¿Ya? Entonces Moisés fue siervo en la casa de Dios, que es Israel, pero Cristo es el hijo en su propia casa, que es la iglesia. La casa es suya, él es su constructor, y allí, en el caso de Israel, Moisés fue solo un siervo. Los destinatarios de este libro, los judíos, tenían mucha admiración por Moisés. Incluso había el riesgo que incluso lo idolatraran. Recuerden ustedes que cuando Moisés muere, Dios tiene que esconder el cuerpo de Moisés. ¿Por qué lo escondió? Porque si no, lo habrían embalsamado y lo habrían llevado de un lugar para otro adorándolo, porque le tenían mucho respeto. Y la tendencia hoy día también sigue siendo igual. La gente quiere adorar a un líder. Y por eso el mundo católico deifica al Papa, le busca algo para poder adorarlo. Y la gente tiene esa tendencia a magnificar a alguien. Bueno, esta admiración que tenían los hebreos por el Señor Jesucristo, la mantuvieron hasta el tiempo, perdón, por Moisés, la mantenían incluso hasta el tiempo del Señor Jesucristo. Por ejemplo, injuriaban al Señor y decían: nosotros discípulos de Moisés somos. Y ellos se ufanaban, se jactaban de que ellos eran seguidores de Moisés, ¿ya? Y el Señor les dijo: bueno, si fuerais discípulos de Moisés, me creeríais, porque de mí habló él. Ellos no entendían que Moisés realmente lo que hacía era escribir acerca de un futuro Mesías que vendría, pero Moisés no tenía la gloria que tiene el Señor. Ahora, es bien sabido que Moisés, cuando recibió las tablas de la ley, su rostro resplandecía por la presencia de Dios cuando estuvo allí en el monte Sinaí. Nos dice Éxodo 34 y el versículo 29, dice: aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía
después que hubo hablado con Dios. Y realmente Moisés bajó con el rostro resplandeciente como un ángel. Y los judíos inmediatamente lo miraron como un ángel y querían prácticamente adorarlo, ¿ya? Sin embargo, esa gloria fue pasajera. El que sí permanece glorioso y eternamente su gloria está con él es el Hijo de Dios. ¿Ya? Moisés no permaneció en la casa. Y mire lo que dice en Juan, capítulo número 8, Juan, capítulo 8, el versículo número 34. El Señor les está hablando duramente a estos judíos y les dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y fíjese lo que está hablando aquí el Señor. El Señor conoce estos conceptos de casa, lo está aplicando aquí. Moisés los hizo libres nacionalmente cuando los sacó de Egipto. Ellos salieron y fueron libres políticamente de la esclavitud de Egipto, pero sin embargo eran esclavos del pecado. Y Moisés también era un esclavo en Israel y no permaneció para siempre. Por eso dice aquí el verso 34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y Moisés también cometió pecados. A diferencia de él, el Hijo sí permanece para siempre. Versículos 35. Y el esclavo, Moisés, no queda en la casa para siempre. El Hijo, Jesús, sí queda para siempre. Este pasaje de Juan 8:35 se está refiriendo a lo que escribió el libro de Hebreos, que Moisés fue temporalmente un siervo que no permaneció para siempre, pero el Hijo que es eterno sí permanece para siempre. Él no libera de Egipto, sino de otro amo, el pecado. Versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esos judíos que tenían tanta atención en Moisés y lo admiraban, no se daban cuenta que necesitaban una liberación espiritual, reconociendo que Jesús es el Hijo eterno. Por eso dice el verso 24 aquí en Juan 8:24, dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Parafraseando, si no creéis que yo soy el Hijo eterno, el Dios eterno, van a morir en sus pecados. Si rechazan esta liberación de sus pecados, esta verdadera libertad, van a morir en sus pecados. Entonces, aquí está la superioridad de Cristo. Tiene mayor gloria porque es el Hijo que permanece para siempre, no así Moisés, que no permaneció para siempre. En tercer lugar, la casa donde Moisés servía era un prototipo de algo mayor y glorioso. Realmente el tabernáculo y todo lo que hizo Israel era una sombra de lo que se iba a decir. Volvamos a Hebreos, capítulo número 3, el versículo número 5. Dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Esa expresión, para testimonio de lo que se iba a decir, tiene que ver con la iglesia. Todo lo que Moisés escribió tiene que ver con Cristo y con lo que reflejaba el futuro en la iglesia, ¿ya? Todo eso fue sombra de lo que iba a venir.
sombra del verdadero tabernáculo que construyó el Hijo. Vamos a leer el capítulo 8 de Hebreos, versículo número 2. En Hebreos 8, 2 nos dice: ministro del santuario, siervo del santuario se podría traducir también, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, no Moisés. ¿A qué se está refiriendo? A la iglesia y a lo que hay en el cielo que fue a preparar el Señor Jesucristo. Capítulo número 10 ahora, en el versículo número 1, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. La ley y toda la casa de Dios, Israel, y todo el servicio que hacía ahí, incluyendo a Moisés, eran la sombra de los bienes venideros. El tabernáculo fue una réplica de la nueva creación y el nuevo cielo. Este es un aspecto muy interesante que se lo voy a decir brevemente. El tabernáculo era una réplica de la nueva tierra y del nuevo cielo. El atrio, usted mira el tabernáculo, había unas cortinas grandes y un patio grande que se llamaba atrio. El atrio representa la tierra nueva y el pueblo de Israel restaurado allí, sirviendo a Dios. El lugar santo y el lugar santísimo representan el segundo y tercer cielo donde estará la iglesia. El lugar santo representaba el oficio futuro de la iglesia en gloria. El candelero dentro del lugar santo, la mesa dentro del lugar santo con sus panes y el altar de incienso en ese lugar santo es lo que eternamente haremos como iglesia en la casa de Cristo. Hermanos, por toda la eternidad vamos a alumbrar como ese candelero, comeremos con Dios como esos panes sobre la mesa de la propiciación, y el incensario, el altar de incienso, representa la adoración en un grato perfume y alabanza que haremos en el cielo. Y ese tema aparece en Apocalipsis capítulo 4, capítulo número 5. Y el lugar santísimo, pasando el velo, estaba el lugar santísimo en plena oscuridad. Ahí no había luz. ¿Por qué no había luz? Porque Cristo todavía no había entrado al cielo. Se alumbraba solamente cuando el sumo sacerdote entraba con el incensario, con las brasas ardiendo y trayendo sangre desde el altar que estaba afuera. Allí entraba con esa sangre del sacrificio, figura de la ciudad celestial que estaba en oscuridad, no estaba preparada, sin preparación, porque no estaba hecha la expiación. Pero cuando Cristo muere y asciende al cielo, Él prepara mediante su sacrificio y alumbra ese lugar oscuro que ahora es la ciudad celestial. Leamos aquí en Hebreos, capítulo número 9, en el verso número 6, dice: así dispuestas estas cosas, está hablando del tabernáculo. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando a entender el Espíritu Santo en que con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Ahí están las dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Verso número 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros,
por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Se está refiriendo a la ciudad celestial. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué es el lugar santísimo? Es la ciudad celestial, queridos hermanos, donde Cristo fue a preparar lugar para nosotros. La ciudad celestial es un cubo perfecto, como lo era el lugar santísimo. Ahora está iluminado porque allí está la presencia del Cordero, alumbrándolo todo, como dice Apocalipsis, capítulo 21, versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces Jesús, al resucitar, traspasó los cielos para ir a preparar ese lugar. Pues vamos a Hebreos capítulo número 9, el versículo número 24. Dice allí, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, no entró en el tabernáculo terrenal donde servía Moisés, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Se fijan? ¿Se fijan que lo que era la casa de Dios, Israel, Moisés como su siervo, era un prototipo de algo superior, donde Cristo es el Hijo, el Señor, el constructor, y donde la iglesia estará por toda la eternidad? Este punto es crucial. A ambas casas las Dios. Volvamos a Hebreos capítulo número 3, versículo número 4. Dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y se está refiriendo al Hijo, el creador, el constructor, el que hizo al pueblo de Israel y el que hizo a la iglesia. El judaísmo fue un prototipo de ese diseño, pero el cristianismo es la culminación exacta de ese diseño. Y esto era muy importante para los destinatarios que estaban migrando al judaísmo. Ellos decían, parece que ser judío es mejor, más elevado que ser cristiano. No, 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 es al contrario. El cristianismo es la culminación exacta del diseño de Dios. El judaísmo fue un tiempo de infancia espiritual. El cristianismo representa el crecimiento pleno y la madurez a la cual el autor de este libro quiere llevarlos. Leámoslo aquí en Hebreos capítulo número 6, versículo número 1, para que vean el periodo infantil del judaísmo. Versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Cuál es la perfección? La iglesia. Y Cristo como hijo en su casa. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios basada en el judaísmo, de la doctrina de los bautismos. Todo lo que había dentro del tabernáculo había que lavarlo, bautizarlo, había que bautizar y lavar a los sacerdotes, todo un ritual que apuntaba a algo que ya tenemos nosotros lavados por la sangre de Cristo. De la imposición de manos para embestir a los levitas y sacerdotes, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Todo eso es el rudimento, el kindergarten del judaísmo. Vamos a la perfección, dice el autor. Entonces, hermanos, aquí también debemos decir que los destinatarios de este libro se sentían disminuidos frente al judaísmo. Pensaban que el judaísmo era lo máximo
incluso con el templo todavía ahí. El templo no había sido destruido todavía. Esta carta se escribió, este libro, en el año 68 y el templo va a ser destruido el año 70. Pero en unos años más iba a desaparecer todo eso. Por eso dice el libro de Hebreos capítulo 8, en el versículo número 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Y el autor de este libro está diciéndoles que ese viejo pacto, el templo incluyendo, iban a desaparecer en poquitos años más, 2 años más. Todo eso se iba a demoler. Entonces, lo grandioso para ustedes que se sienten amilanados, apocados, no es el judaísmo, es el cristianismo, es el evangelio. Vamos al capítulo número 12 de Hebreos, versículo número 22. Por eso les dice aquí, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. No se refiere a Jerusalén, ni se refiere al templo, se refiere a una ciudad. A Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Realmente la vida cristiana es magnífica y gloriosa en cuanto a la perspectiva que posee. El judaísmo no. ¿Ya? Entonces era importantísimo que los destinatarios de este libro entendieran la superioridad de Cristo por sobre la de Moisés. Aquí también, hermanos, quiero decir una verdad importantísima, aplicada a nosotros. Volvamos a Hebreos capítulo número 3, versículo número 6. Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí hay dos conceptos fundamentales que nos van a servir mucho hoy. Primero, la seguridad de la salvación y de ser verdaderos hijos. Ese sí que aparece aquí, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, sí retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ese sí que aparece ahí es un sí condicional. Por eso dice, si retenemos. Podría traducirse, si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza. Y ese sí es para contrastarlo con quienes son meros profesantes. Y estamos llenos de gente que nunca ha sido salvada. Un verdadero creyente puede deslizarse y pecar, sí, pero se levantará y confesará su pecado y seguirá adelante. Un verdadero creyente no queda postrado, no es un cobarde. No retrocede, aun cuando todo se vea cuesta arriba, seguirá adelante. Por eso el autor de este libro va a decir en el capítulo número 10, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y esa esperanza, a la cual se menciona aquí en el verso 6, es la fe en el regreso de Cristo para establecer su gloria. Como escribió el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria
de Dios. El verdadero creyente ha entrado por la fe a esta esperanza y se gloría en la esperanza de la gloria de Dios, porque sabe que ninguna cosa de este mundo tiene gloria comparado con la gloria que se manifestará en el futuro. Ya es un aspecto muy importante también de la seguridad de la salvación. Por eso dice este escritor en el capítulo 6, versículo número 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos, convencidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. El sí condicional debe examinarnos si somos verdaderamente creyentes. ¿Puedo saber si soy salvo? Claro que sí. Si permanezco y sigo adelante, a pesar de todos los embates, a pesar del desastre que me pueda haber pasado si me he deslizado, a pesar de los sufrimientos, de las enfermedades, el creyente sigue adelante. En segundo lugar, volvamos a Hebreos, capítulo número 3, en el versículo número 6. En segundo lugar, el concepto casa somos nosotros, dice ahí, se refiere a la iglesia, la cual casa somos nosotros, debe aplicarse al presente. Somos la casa de Dios. Ya lo leímos en 1 Timoteo 3:15. Y es necesario verlo como los santos en su actual testimonio. Ahora, todo hombre construye una casa por 3 razones. Lo mismo hizo Dios. En primer lugar, un lugar donde morar. En segundo lugar, un lugar donde gobernar. Tercero, un lugar donde reposar satisfecho. Por eso uno se construye una casa, por esas 3 cosas. Un lugar donde morar, un lugar donde presidir, gobernar a su familia y en tercer lugar, un lugar donde reposar satisfecho. Esto, en un sentido superior, lo hizo Dios. Esto pretendía Dios con Israel, la casa de Dios, Israel, y esto es lo que ha hecho para su gloria Cristo con la iglesia. Este es el deseo que tenía Dios al formar a Israel. Vamos a Levítico 26. Levítico 26, en el versículo número 11. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Había que ser todo un ritual, la casa gobernada por Dios, cuyo siervo era Moisés, tenía todo un ritual de sacrificios. Estaba el día de la expiación para que Dios pudiese morar entre ellos y no abominarlos. ¿Ya? La casa de Cristo, la cual casa somos nosotros, la iglesia, nunca le va a suceder esto que Dios nos va a abominar. Nunca vamos a correr el peligro que Dios retire de nosotros su presencia. Dios nunca dejará esta habitación, la cual somos nosotros, porque es obra de Jesucristo con su propia sangre. Fíjense lo importante que es esto, hermanos. ¿Ya? ¿Qué le pasó a Israel como casa de Dios? Vamos al Salmo 78, en el versículo número 60. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Dios dejó el tabernáculo y se retiró. De manera que cuando llegamos al libro de Jueces, después vamos al libro de Samuel, Dios ya no está en el tabernáculo. Es solamente una tienda.
Es un ritual perdido. Y cuando Salomón construye, cuando él hace esa tremenda construcción del templo de Dios, Dios está ahí agradado, pero finalmente se retira, Dios retira su gloria. Dios abandonó el tabernáculo, Dios abandonó el templo de Salomón. ¿Ya? Esto nunca va a pasar con la casa la cual somos nosotros como iglesia, como cuerpo. Nunca seremos abandonados por Dios. Ahora, cuidado con esto, hermanos, pero como iglesia local sí puede pasar. ¿Dónde aparece eso? Apocalipsis, capítulo número 2, versículo número 5, le dice el Señor a la iglesia de Éfeso: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Aquí está la amenaza para la iglesia de Éfeso, que tenía trabajo, tenía discernimiento, pero habían dejado su primer amor. Y Dios los amenaza, el Señor Jesucristo los amenaza con retirar el candelero que tenía allí si no hay un genuino arrepentimiento. Una iglesia local puede ser abandonada por su testimonio. ¿Cómo podemos asegurarnos de ser casa de Dios hoy día en el presente? Este tema es crucial. Ahí Pablo le dice a Timoteo: esto te escribo para que sepas cómo debes conducirse. No se está refiriendo a Timoteo, porque el original dice: esto te escribo para que sepas cómo deben, está en plural, cómo deben conducirse. 1 Timoteo 3:15. Toda la iglesia debe saber cómo asegurarnos. Aquí están las doctrinas en el Nuevo Testamento. La pluralidad de ancianos calificados, número 1. Número 2, la preeminencia de la palabra de Dios. Número 3, la adoración y la alabanza sin instrumentos musicales. Número 4, el silencio, la sujeción de la mujer. Número 5, el hombre presidiendo y enseñando. Número 6, el ejercicio libre de los dones del Espíritu Santo. Número 7, el partimiento del pan cada primer día de la semana. Número 8, las ofrendas, no el diezmo, cada primer día de la semana. Y por lo menos hay 16 distintivos. Yo menciono 8 nada más para asegurarnos de ser casa, la cual somos nosotros. ¿Ya? Que nos va a usar el Señor en el futuro depende, hermanos, si guardamos estos propósitos por los cuales hemos sido hechos casa, de la cual hoy día somos. Por eso dice acá, para terminar, en Hebreos capítulo número 3, versículo número 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Muy bien, vamos a terminar con una oración. Padre Santo, gracias te damos, nuestro Dios, por la superioridad de tu amado Hijo. Si bien el autor de Hebreos no descarta a Moisés como siervo fiel, Cristo tiene una mayor gloria que él. No solamente fue fiel, sino que él construyó todo. Israel representaba algo futuro, apuntaba para algo maravilloso que solamente puede ser cumplido por tu Hijo como Señor y constructor de la iglesia y el pueblo suyo con el que va a gobernar por toda la eternidad la iglesia. Te damos gracias por la superioridad del Evangelio, por la superioridad de quien es el constructor de la casa. Gracias por tu Hijo amado y por su sacrificio perfecto. Gracias que Él traspasó los cielos y entró
en ese santuario eterno, la iglesia en la ciudad celestial. Te damos gracias, nuestro Dios, y queremos quedar en tu presencia en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén.